El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes amigos del Personaje del Viernes, ni más ni menos que este fin de semana, que son las fiestas fundacionales de San Francisco de Quito. Tenemos con nosotros al licenciado Jaime Durán Barba. Y digo ni más ni menos porque es un gusto que pueda estar Jaime Durán en este programa y que además haya permanecido durante varios meses en la capital de la República, porque en los últimos años Jaime había estado mucho tiempo por su trabajo en Argentina. Me enteré esta semana justamente por Santiago Nieto. No sabía que Jaime Durán había permanecido durante todos los meses de la emergencia por la pandemia acá en nuestro país. Así es que buenas tardes, Jaime. Bienvenido al programa. Un enorme gusto y qué bueno que estés con salud. Muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Sí, la verdad es que tengo diabetes, tengo hipertensión, bueno, el sábado voy a cumplir 73 años. Justamente así veo, 5 de diciembre, ¿no? Sí. 5 de diciembre. Sí, sí. O sea, justo cuando se proyecta estamos programa. Casi que con Quito, ¿no? Sí. Yo nací el 5 de diciembre a las 12:45 de la noche, casi 6. Entonces me dieron un premio del municipio por hacer esa hora. Del año 1947, ¿no? Así es. Pero te va a tomar con la medida de la cuarentena, ¿no? El cumpleaños. Sí, yo me asusté. He leído bastante sobre esto de las pestes. Uh-huh. El libro Armas, Gérmenes y Acero me impactó mucho hace algunos años, que es la mejor historia que existe acerca de cómo han sido las pestes en la historia de la humanidad. Y Armas, Gérmenes y Acero. Sí, es de Diamond el autor. Este es un especialista en virus, okay, que escribe una historia de la humanidad y explica toda la historia a partir de los virus. Hay cosas maravillosas. Si tú ves, la colonización de América se explica solamente por los virus. No era posible que vengan 100 españoles a un conjunto de paisitos como era Mesoamérica y de pronto acaben con los aztecas y se tomen toda la zona. Él hace una relación detenida. Lo que había pasado es que las poblaciones de América se separaron del viejo mundo cuando vino el fin de la época del hielo y nunca vivieron enfermedades como la viruela, como el sarampión y otras. En el viejo mundo, en cambio, como domesticaron animales, al domesticar animales tuvieron pulgas y piojos que son los que traen los microbios. Y entonces en el viejo mundo hubo tremendas pestes de viruela, de sarampión, de tifus. Y los sobrevivientes quedaron con algo de anticuerpos, quedaron defendidos un poco de los virus. Cuando llegan estos europeos que tenían anticuerpos y traen además de animales, llegan las enfermedades y fíjate que hasta donde se calcula, los pueblos mesoamericanos, los mexicanos, eran como 20 millones cuando se desembarcaron los españoles. Y 18 millones se murieron por enfermedad. 18 millones. Claro, porque eran un puñado por decirlo así, de españoles, ¿no? Eran poquitos, pero
Los 200 y pico. americanos no tenían defensas. Claro. Entonces se morían. Yo no sabía, por ejemplo, que también en la conquista del Incario, cuando muere Tupac Yupanqui aquí al norte de Quito, y muere también Inga Inca, el hijo que estaba designado para asumir el trono del Incario, muere por virus, de viruela. Fueron aves migrantes que llevaban en sus heces virus, les cayeron a ellos y se murieron. O sea, se muere de eso. Claro, y se arma el lío porque se muere también el príncipe sucesor y viene la pelea entre los otros dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, porque no quedó sucesor. Cuando llegan los españoles había una mortandad brutal por la viruela, había una guerra brutal y entonces unos pocos españoles pudieron tomarse el imperio. El tema de los virus es impresionante. Yo he estudiado bastante, me dio mucha curiosidad. Y cuando vino esta pandemia, le dije al jefe de gobierno de Buenos Aires, mira, esto es terrible. Hay que hacer algo. Nadie tomaba mucho en serio. Nadie tomaba mucho en serio. Lo veía como que esto estaba en China. Es una gripe especial que pasa como la gripe. Que no, esto es una peste como las que describe Diamond. En Buenos Aires logramos con Santiago que se tomaran ya algunas medidas de prevención, pero como vi que nadie tomaba en serio, dije no, yo me voy a mi casita en Quito, me encierro y punto. Y entonces a mediados de febrero me vine. Luego, claro, en Argentina la situación ha sido muy grave. Ha sido muy grave. No, somos el cuarto país en muertos por millón de habitantes ahorita en el mundo. Así. Pero ahí, como es un gobierno federal, ¿puede, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires tomar medidas diferentes que el gobierno federal o no? La ciudad es un país aparte. En las ciudades todo se ha controlado muchísimo. Sí, okay. Sí. No tenemos diputados, senadores, policía, justicia. Es un país. Ahí se tomaron muchas medidas muy eficientes. Horacio Rodríguez Larreta es un excelente alcalde. Y en la ciudad hay poco impacto del virus. En el interior no. Ahora, también el tema es cultural. En los países latinos esto se complicó mucho, porque somos culturalmente desordenados, por poner algún nombre. No lo digo por mal, me encanta ser latino y me encanta ser desordenado. En países nórdicos, la gente es tan disciplinada que es más fácil controlar las cosas porque están acostumbrados a ser ordenados siempre. Uh-huh. Yo estuve alguna vez en Suecia, en Estocolmo, le daban el antipremio Nobel a Max Neff, a un tipo que fue mi profesor en el San Gregorio aquí en Ecuador. Max Neff era un anarquista importante en el mundo, escribió un libro sensacional, The Outside of the Looking, y yo estaba en Suecia por otras razones, supe que le daban el antipremio Nobel. El antipremio Nobel es un premio que da la Fundación Dag Hammarskjöld a la persona que más ha hecho por la revolución. Sí, es lo contrario del Nobel. Ah, yeah. El Parlamento del Premio Nobel al que más ha luchado por la paz. La Dag Hammarskjöld da el anti-Nobel a quien más ha luchado por la revolución. Ok. Ah, ya. Ya, entiendo. Es lo contrario. ¿Y el de literatura o solo es por la paz? No, por la política, por la revolución. Ok. Entonces, se reúnen ahí todas las izquierdas nórdicas, fundamentalmente las de cultura vikinga, digamos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, todas las izquierdas más extremistas que puedas pensar, anarquistas, para celebrar el antipremio Nobel, insultar al rey, insultar al parlamento y hacer una manifestación. Como le daban el premio, el anti-Nobel a mi profesor Max Neff, fui a esto, te emocionó mucho, qué gusto verte, sí, muy bien. Y salimos. Pero te cuento esto porque es genial para entender la mentalidad nórdica. A cada uno de nosotros se nos dio un instructivo en inglés que era aprobado por la policía. O sea, a las 7 de la noche, ustedes, qué sé, te pongo en guayaquileño, se encuentran en el malecón. Ok. Tienen 30 minutos para llegar a la gobernación, en este caso al Palacio del Rey. Ahí pueden gritar e insultar al rey durante 30 minutos. Después tienen 30 minutos para salir hasta el Parlamento. Ahí pueden insultar por 30 minutos al Parlamento. Ahí después tienen 45 minutos para llegar a un estadio,
un coliseo, en donde van a hacer su acto de izquierda. El acto no puede durar más de 2 horas. Después de las 2 horas pueden usar el parque que está delante de este coliseo durante 1 hora para hacer su demostración. Me pareció medio raro que una manifestación anarquista tenga tan precisas las horas y todo tan organizado. Pero bueno, suponete, salimos del malecón a las 7 en punto. Fuimos caminando por la 9 de octubre. En algún sitio el semáforo estaba en rojo y la manifestación se detenía porque no estábamos autorizados para cortar la otra vía. Fuimos al Parlamento, gritamos media hora contra el Parlamento, fuimos al Palacio Real, gritamos media hora contra el rey, fuimos después al acto. Ahora, ¿Y en qué época del año? Porque ahí en época de invierno hay poquísimas horas de luz. Un frío espantoso, era en 1983, diciembre. Ya. Ah, no, pues congelado y poca luz. No, espantoso. Poquísimo, claro, el día es muy corto. Pero así actuaban los extremistas de izquierda anarquistas. Imagínate los conservadores. Pues. O sea, parece mentira, ¿no? Lo que me dice, parece que fuera sacado de un club inglés. Yo decía, qué raro. Me topé ahí con 2 argentinos que habían sido de la guerrilla en Argentina, amigos míos, estaban exiliados. Estaban también en esto. Y al llegar a la última parte, cuando salíamos de la del década coliseo... de los 60, 70, tus amigos. Claro, yo viví la década de los 70 en Argentina. 70, la época de la represión. Cuando fue elegido el presidente Cámpora. De la Cámpora, claro, claro. Tremenda Entonces, época. Este argentino me dijo, vos sos de Argentina. Más o menos. Estos idiotas, más o menos, como tú dices, tan de izquierda, comen empanadas de alfalfa germinada y toman jugos sin azúcar. Porque son de izquierda. Ya. A mí, al diablo con izquierda. En mi casa tengo unos bifes sangrantes muy buenos. Nos vamos para allá. Y efectivamente, con los otros argentinos nos fuimos a la casa de este amigo. Porque esta izquierda tan radical tiene además esas costumbres. Son ecologistas, entonces, empanadas de alfalfa germinada son horribles. Horribles. Y juguitos sin azúcar. Pero, digo, con esa mentalidad es fácil controlar la pandemia. Porque la gente es ordenada, les dices, hacen esto, de tal hora. Por eso tienen una incidencia muchísimo menor. Incluso países no tan nórdicos, pero tipo Alemania o Austria, igual. O sea, no son pues los vikingos, pero son también de una disciplina bárbara, ¿no? Toda Centro Europa. Yo viví 2 años en Ginebra. Suiza, y era desesperantemente ordenado. Desesperantemente ordenado. Yo no soportaba la ciudad. Llegaba el fin de semana y siempre inventaba algún pretexto en la oficina porque yo estaba encargado de asuntos financieros de la oficina para irme a Londres. Y Londres es el caos absoluto. Ninguna calle es recta, todo es raro. Ir al West End a ver la música era maravilloso. Un caos maravilloso. Ginebra es una ciudad asfixiante. Todo es tan ordenado que uno dice, no, pues esto no es humano. La gente, yo creo que se duerme a las 7 de la noche, ya están nadie afuera de las casas, ¿no? Cosas rarísimas. Estoy hablando del año 82, donde estoy viviendo en Ginebra. Y alquilé un cuartito, una suite. Todo caro, además. De casa, todo caro, además. Ginebra, digo, una ciudad carísima, además. Carísima. Al tercer día, la dueña de casa que vivía ahí mismo dijo, oye, quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? Usted está enfermo. Digo, ¿por qué? Se baña todos los días. Y digo, sí, esa es una costumbre que tenemos los americanos. No. Eso no es normal, por un lado. Y por otro lado, se va a morir. Con el frío, si usted bota la grasa de su piel, va a morirse. Es una estupidez. Ah, ok. Señora, así vivimos en América y no nos morimos. Y bueno, entonces le cambio el alquiler porque tiene que pagarme la cantidad de agua que está botando para bañarse. Ah, claro, me parecía a la señora subir de absurdo. Pero con una bañarse teoría... una vez a la semana, bien. Ajá, ahí sí. Pero o sea que Europa pierde la grasa de la piel. Sí, lo cual es además cierto. Sí, pues. Además es cierto. Porque los seres humanos tenemos una cierta grasita que en los países que tienen un invierno rudo ayuda.
Claro. Hay varias cosas, ¿no? Me pareció después otra cosa. Yo estuve otra época en India y en Sri Lanka, sobre todo Sri Lanka, que era la base de mi... ¿Y qué hacías en India y en Sri Sí. Lanka? Hacía informes sobre proyectos de educación para ver si les renovaban o no las ayudas una institución de Naciones Unidas. Ok. ¿Y esto estamos hablando en qué época, Jaime? Más o menos. Esa misma En los época. Yo 80. tenía la oficina central en Ginebra y trabajaba para Asia del Sur y África Oriental. Entonces, Sri Lanka era mi base en Asia. Ahora, la primera vez que fui, no conocía las costumbres de la zona y en ese tiempo no había internet. Claro. Como no había internet, uno no sabía nada. Llegabas a un país y bueno, llegabas con los ojos vendados. Poco tiempo después se me acabó el desodorante. Fui a la farmacia y digo, señorita, hay desodorante. ¿Qué? Tal vez pronuncio mal mi inglés. Le escribí esto. No. ¿Qué es? Una cosa que uno se pone en las axilas para no oler mal. ¿Y por qué huele mal? Es el olor del ser humano, pero no, no, eso no hay aquí. Hay una tienda de productos exóticos para occidentales, ahí puede encontrar tal vez. Voy a hacer tal dirección. Exóticos. Fui a la tienda. China. Hablé con una señorita que era muy culta, había estado en Alemania un tiempo. ¿Qué tal? Le digo, quiero un desodorante. Ah, esa cosa que se ponen ustedes en las axilas, sí. Y usted sabe que es una brutalidad. Digo, ¿por qué? Porque el olor de las axilas y el olor del sudor produce atracción sexual. El olor del macho atrae a la hembra y el de la hembra al macho. Y ustedes se quitan eso, lo cual es una brutalidad. Después andan inventando una especie de perfumes y dicen que son perfumes que tienen alguna cosa para atraer sexualmente. La feromona. Nada. No te creo. O sea que ellos dicen que el olor de las axilas atraen al macho a la hembra y la hembra al macho. Y es real. Cuando tú estudias ya el tema, es cierto. En bases biológicas. Pero Oye, me dijo, no, va a ser difícil. ¿Y encontraste el desodorante? Me dio un poquito, un chiquito, me dijo, no gaste mucho. ¿Y qué va a hacer? Le dije, no, yo después voy a estar 2 meses en India y Nepal. Ahí no encuentra nada, dijo, peor. Acostúmbrese a su olor. No usamos esas cosas aquí porque no somos artificiales. Bueno, me pasé así. Fue gracioso porque después efectivamente me acostumbré a mi olor. Ajá. Y bueno, estaba trabajando en Pakistán. Ya no te complicaste. Ya, lo que pasa es que a los 2 meses te olvidas. Claro. No. Además, todo el mundo está en todo el mundo huele igual. Sí. Estuve en Pakistán, tuve que ir a Irán. Había una cosa en la Universidad de Teherán. Y otra vez, la falta de internet es una locura. Agarré el avión en Pakistán, me fui a Irán. Y cuando llegué había un tiroteo espantoso, bombas por todo lado, todo estallaba por todo lado. Gentíos en el aeropuerto tratando de subirse a cualquier avión. ¿Dónde me metí? Bajé, me había esperado un coche de la Universidad de Teherán, me llevaron al hotel. El tipo del hotel, del desk, me dijo, oiga, ¿cómo así viene? No, porque tengo que trabajar, tengo que hacer un informe de 3 días. No debía venir, y si usted es occidental, le van a matar. ¿Y quiénes? Los chiitas. Claro, musulmanes. Son muchos. El 97% de la población. Pero es muy grave. Yo, como soy aficionadísimo a la historia, había hecho una reserva a una empresa de turismo para ir a conocer las ruinas persas. Ok, años antes de este viaje. Ya con meses de anticipación hice la reserva para en este viaje irme a las ruinas. Le digo al tipo, voy a irme a las ruinas, y se le ocurre, dice, no llega vivo jamás, le van a matar. ¿Hay algún periódico en inglés? Sí, leí. Sí, la situación era espantosa. Le dije, bueno, señor, yo pago la semana de hotel que he hecho la reserva, pago todo, consígame un vuelo para salir de aquí inmediatamente a donde sea. No me interesa volver a Pakistán, pero un avión a donde sea. O sea, había que huir. Claro, ibas a salir como la película Argo, más o menos. Yo llegué como a las 8 de la mañana.
O sea, estaban No los llegué. ayatolas, todo, pues ahí, en plena, o sea, ya Había caído ya el Shah y todavía había no quedado. llegaba el Ayatollah Khomeini, que es Ok, quien asumió el poder así después. es. Me pasé todo el día ahí con este señor que hablan farsi, buscando un boleto. Al final, como a las 6 de la tarde, me dijo, vea, la única posibilidad es un boleto de Teherán a Roma. No hay ninguna otra cosa. El boleto, di tú que costaba $1,000, bueno, le cobran 11,000, pero es con seguro. Digo, ¿cómo es de seguro? Va a venir unos tipos armados que les suben en un coche y les llevan y les suben hasta el asiento de avión, porque si no le van a matar en el aeropuerto también. La situación es muy peligrosa. Los 11,000 incluyen el boleto y la protección para subirse al avión. Y dije, perfecto. Yo andaba en bermudas, sandalias y una maletita chiquita porque pensé por volver enseguida al Asia. De pronto me encontré en Roma, en esas fachas, y ahí me percaté de mi olor. Ah, ya. Llevaba meses sin De desodorante verdad, y la gente me regresaba a ver. ¿Y claro. por qué me regresaban? ¡Ah, dije, el desodorante! Así es como somos los seres humanos, como nos acostumbramos. No, ¿Y fue una experiencia muy cómo impresionante. funciona la culturización o los hábitos, ¿no? Claro, sobre todo en mi caso, en que estaba solo, porque cuando tú vas con 5 amigos más del mismo país, te reciclas. Durante el día estás haciendo unas cosas y a la noche es qué barbaridad lo que pasó. Cuando estás solito, te vas sumergiendo en la otra cultura y ya llega un momento en que te metiste. Pero es una forma muy interesante de conocer el mundo. Jaime, antes de ir a la primera pausa, esto me ha encantado esta historia del libro. Lo estaba aquí googleando y ya voy a encargármelo por Amazon, realmente. Y por otro lado, preguntarte, ¿por qué estabas en esta época viajando tanto? Veo que la empresa Informe Confidencial se funda en los 70s. Y en este caso, estos trabajos tenían que ver con las Naciones Unidas más que con Informe Confidencial. Sí, yo he tenido la manía de viajar toda la vida. Toda la vida. Desde adolescente estuve en Paraguay. Tuve la suerte de estar en una manifestación del APRA cuando vivía Víctor Raúl Aya de la Torre. Mi padre era velasquista, estuve en las manifestaciones del velasquismo. Claro. Mi padre era muy amigo del padre de Nebot. Jaime Nebot Jaime Nebot Velasco, Velasco. también velasquista, ya. O sea que Sí, la amistad viene de familia o luego tú lo sí. conociste. Sí, No, viene de con familia. Jaime tenemos un gran afecto. Yo un gran afecto a su padre Jaime A su y a su padre. madre Zulemita, que todavía vive. Todavía vive, así es. Zulemita es de Argentina. Ella nació en Es de, Argentina, claro. Sí, lo y tiene entrevistamos pasaporte aquí argentino. a Jaime Nebot y ahí vimos que ella nació en Argentina, ¿no? Y tiene pasaporte argentino. Ah, ya. Ella es salteña, es de Salta, la provincia de Salta, El norte. en el norte de Argentina, sí. Una mujer adorable, maravillosa, Zulemita. Yo Y que tengo era mucha amistad decía con que una Jaime. mujer muy guapa en su juventud. Sí, sí. Fueron 2 hermanos libaneses que vinieron, tuvieron sus primeros hijos en Salta. Los primos de hermanos de Zulemita son políticos importantísimos de Argentina, peronistas, pero el papá de ella viajó a Guayaquil y se quedó acá. Entonces vino para Ecuador. Pero Claro. originalmente ellos son libaneses que se asentaron en Salta. Salta estuve Rosario. hace unos años, le dicen la linda, Salta la linda, ¿no? Sí. Sí. Es una provincia muy bonita, en algo parecida al Ecuador. O sea, en Argentina a las provincias del noroeste les llamamos las provincias collas, que son provincias que tienen una cultura más o menos andina. Como los collas en Bolivia. Sí, por eso les dicen así, son abolivianados, digamos, las provincias collas. Ajá. A mí me llamó mucho la atención en Humahuaca, donde terminamos la campaña de Mauricio. Macri, por si acaso, para los que no. Mauricio Macri, gran Sí. amigo de Jaime Durán. Para los que no saben y las que no saben. Cuando fuimos a sellar la campaña en Humahuaca, era gracioso porque eran argentinos, pero de cultura medio indígena, pero que no sabían quichua. Yo sé bastante quichua.
bastante quichua. ¿Pero qué aprendiste en tu juventud? Teníamos haciendas con mi padre, Okay. había indígenas, yo me llevaba mucho con los indígenas de la hacienda, yo siempre fui amigo de curiosear en otras culturas. Entonces yo salía a cazar cachos blancos con el Víctor y la María, que eran los jefes de los indígenas, Okay. y me comía cachos blancos. Mi madre cuando supo casi me mata. ¿Qué son cachos blancos? El cacho es un insecto que sale en noviembre justamente. Es no me olvidé ahorita el nombre, es un insecto grande. Hay negros y cafés y blancos. Los blancos los comen los indígenas. Les quitan las patitas, las alas y les tuestan con chulpi. He estado muy metido en la cultura indígena. Me encanta además. Yo desde niño tuve eso, ¿no? Esa curiosidad. Una gran curiosidad y un gran respeto. Yo creo en serio en la diversidad. O sea, yo no creo que los blancos somos los que tenemos la razón y los indios no. No. Son otras formas de ver el mundo hermosísimas. Yo estuve muy metido con indígenas de altura en las haciendas de mi familia, pero mi padre después se compró, cuando yo tenía 6 años, 2 haciendas en Sucúa, que en ese tiempo era una cosa que estaba en medio de la selva, la que había aquí en avioneta, Florida y Huacani, 2 haciendas enormes, en donde había personas de la etnia Shuar. Solamente voy a enseñar, aquí están los cachos blancos. Claro. Ahí están los cachos blancos y con el chulpi, como tú dices, ¿no? Sí, con chulpi, sí, que es un tipo de maíz dulce muy rico. Dice, son escarabajos blancos. Escarabajos, esa es la palabra que se me olvidó. Encontrarlos en Ecuador hasta antes de los años 70 se solían recolectar fácilmente. Sí. Ahora, en el oriente, en la hacienda de mi padre, estaban 2 jibarías, como les llamaban en ese tiempo. La palabra jíbaro es una palabra ofensiva. Significa perro salvaje. Es una palabra que inventaron los españoles en Cuba. Y cuando vinieron acá y conocieron a indígenas que cortaban la cabeza y las reducían, hacían las zanzas, les llamaron jíbaros a ellos, porque dijeron que son los salvajes. Ya. Pero ellos, ese no es el nombre de la... No. Se enojan muchísimo si les dices jíbaro, nomás porque saben que le estás diciendo perro salvaje. Perro salvaje. Yeah. Ellos se llaman Shuar. Shuar. El pueblo Shuar. Yo estuve con los Shuar cuando era chiquito. Genial. Era gente lindísima, me trataban muy bien, me cargaban en su hombro y iba por la selva. Una maravilla. Cuando yo estudié en el Borja II, el colegio en ese entonces de la aristocracia. Borja Lavallen. ¿Ese es el Borja Lavallen? No, el Borja II. Pablo Borja, número 2. Sí. Okay. Vestido por un señor que era Monseñor Andrade Reyners. Todos mis compañeritos. Colegio de buen nivel en Quito, como me dices, ¿no? Escuela del más alto nivel. Ahí estaba la aristocracia que tenía. El cardenal en persona iba a darnos misa de un rato. Cuando contaba en el colegio a mis compañeritos que había estado con jíbaros en mis vacaciones, decían, pero qué bruto, es peligrosísimo. Te cortan la cabeza. No cortan la cabeza. Hay normas, había en ese tiempo, por ese tiempo cortaban la cabeza, efectivamente todavía, pero había normas, no es que cortaban al que asoma. Si, por ejemplo, mataban a tu hermano, tú quedabas habilitado para cortarle la cabeza a quien lo mató, pero no era cualquiera, es al que mató a tu hermano. Ya, ok. Había normas. Había normas, o sea, no es que era... Al que asoma, no. Ya. Al que viene con religiones absurdas que están en contra del Shanghái, también. Los misioneros les cortaban la cabeza. En la casa de mi padre en la hacienda había 7 zanzas auténticas. Una de un norteamericano y 6 de indígenas, que eran cabecitas chiquitas. De los reductores. Como adorno. Cuando pasa la vida uno dice, qué bestia, ¿no? Claro. Tenía cabezas humanas de adorno. En ese tiempo parecía normal. Pero, por decirte otra experiencia, yo he estado con los Shuar, he pescado con los Shuar. En ese tiempo se hacía algo que es salvaje también ahora, que es chancar barbasco en un ramo del río, sale una leche blanca y se mueren todos los pescados. Todos. ¿Y lo echaban? Entonces, ¿pero para pescar o para qué? Para pescar, claro. Para pescar. Los hombres iban a la parte superior del no se contamina nada. Bueno, se muere todo. Ya, okay. Lo cual no es ecológico. Lo cual no es ecológico, claro. Los hombres chancaban el barbasco arriba, las mujeres estaban abajo, qué sé yo, 1 kilómetro más abajo, con canastas y recogían los peces que asomaban muertos.
era algo normal, se hacía. Yo he estado varias veces. Ahora, si tú haces eso, vas preso. Es un atentado contra la ecología. Ahora, claro. Matas a los pececitos chiquitos, matas a todo. Pero la vida era así, era distinta. Era distinto. Y esas experiencias con esas culturas formaron parte muy importante de mi forma de ver la vida. Comprender que hay otros seres humanos que tienen otras normas, otra forma de ver el mundo, y que no por eso son malos ni son... Claro, deben ser perseguidos. Ni son jíbaros, ni son nada. Claro. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial. Hemos hecho un recorrido increíble. Llegamos a Suecia, Escandinavia, luego a India, Pakistán, Sri Lanka, la parte de Irán, por supuesto, hasta llegar de nuevo al Ecuador con Jaime Durán Barba, y todavía no hablamos nada de política, de la consultoría política, así que no crean que no vamos a hablar, sí, pero la charla está realmente extraordinaria. Ya volvemos en un momento, no se lo pierdan, que seguimos luego de la pausa aquí en el personaje del viernes. La claqueta que ven, que siempre decimos de nuestro canal de YouTube, aparece aquí, que es el canal de YouTube de Radio Atalaya. Además en Facebook, Radio Atalaya 680M, y lógicamente en nuestra página web www.radioatalaya.net. En este programa se transmite el día de hoy, mañana sábado, que es el cumpleaños de Jaime Durán Barba, el domingo a las 7 de la mañana, que es el cumpleaños de San Francisco de Quito. Ya regresamos en un momento. Muy bien, amigos del personaje del viernes, estamos con Jaime Durán Barba. Muchos lo conocen a nivel internacional a Jaime por su relación con Mauricio Macri, y dicen Jaime Durán es el gurú de Mauricio Macri desde la época de los 90, que era presidente de Boca Juniors y pasa a ser intendente de Buenos Aires, y luego pues una serie de éxitos hasta llegar a la presidencia de la República de Argentina. Pero te pregunto, Jaime, tú siendo un hombre de izquierda, digamos, o de pensamiento izquierda, ¿cómo haces para asesorar a candidatos que son de derecha? Por un lado, yo tuve una evolución ideológica. Yo fui muy de izquierda. Yo fui presidente de la Federación de Docentes Universitarios, endemoniado, presidente de la Asociación Escuela de Derecho, la Católica, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Derecho del Ecuador, en donde reemplacé, el anterior presidente fue asesinado en el gobierno de Velasco y era presidente de la Escuela de Derecho de Guayaquil. Ahí había este movimiento Atala, que dirigía Joaquín Alvarado. Claro, muy fuerte y armado. ¿Y vos sabes por qué se llamaba Atala? No. No será por la palabra que aquí se dice que Atala. Sí. Somos marxistas hasta la hueva. Ah, ya. Eso estaba pensando. Estaba pensando si es por eso, si es hasta la hueva. Ah, ya. Marxistas hasta la hueva. Claro. Ese era un movimiento muy violento, el Atala. Es una época también de la violencia estudiantil en Ecuador que fue muy fuerte. Claro. Estuvo Milton Reyes acá de presidente en la FEUE. Yo estuve muy activo en esa época. Terminé filosofía en la Católica, en el San Gregorio. Fui a Mendoza. Ahí me incorporé a la Juventud Peronista. Había ganado las elecciones Cámpora. Había ¿Cómo hacía Mendoza peronista. Y no a Buenos Aires? Porque fui detrás de Enrique Dussel, un filósofo espectacular mendocino. Espectacular, un gran sabio. Y ahí conocí a Arturo Andrés Roig, también otro filósofo muy importante de la ciudad de Mendoza. En Mendoza ganó las elecciones de Alberto Martínez Vaca, un gobernador de izquierda, peronista. Tenía 70 años, pero era de la Juventud Peronista. Y hubo un movimiento muy revolucionario y demás, muy agitado, muy lindo, 2 años. Después de esto pasé a la Fundación Bariloche, que era un centro en el otro extremo, era una facultad de filosofía cuantitativista. Pero te fuiste a Bariloche, a San Carlos, te fuiste a Bariloche. Claro, yo ahí viví 5 años.
O sea, Eh, del norte de Argentina hacia una parte ya sur, ¿no? A la Patagonia, como ya. dicen. Bariloche está en la Patagonia, es otro sitio maravilloso, lindísimo. Mendoza es linda ciudad Linda y ciudad. Bariloche es un paraíso. Sí, pues Bariloche es precioso, pero muy frío, ¿no? Muy frío. Sí, en invierno puede ser terriblemente frío. Y también algo que no tenemos los ecuatorianos, que es la sensación de días que se hacen más largos o más cortos. Claro, Los ecuatorianos tenemos días de 12 horas básicamente todo el siempre. tiempo. En Bariloche no, pues en invierno el día tiene 6 horas más o menos. Entonces uno, Pucha, ya siendo ecuatoriano, se deprime, pues, desequilibra. ¿No? desequilibrio. En invierno, en verano, en cambio, el día tiene 18 horas, Ok, según las estaciones. Pero fue una experiencia muy linda. En Bariloche estudié esto que en mi perspectiva ideológica de esa época era un disparate. Encuestas, democracia, opinión pública, que parecía que se estaba extinguiendo. Según mis profesores de izquierda, esto se acababa en unos años más porque se instauraba el comunismo a nivel mundial. Pero si ya estudié escolástica, estudié también estas cosas que no tenían mucho sentido. Tuve profesores maravillosos, Manuel Moray Araujo, Edgardo Carter, profesores de gran nivel. La fundación era un instituto muy pequeño, muy estricto de la comunidad judía, en la que traían los mejores profesores del mundo. Era una cosa impresionante, muy estricto. También tenía una norma por la cual si tú cometías un error quedabas expulsado. O ya. sea, O sea, tenías era. que entregar la monografía el día de hoy, hasta las 12 de la noche. 12 de la noche, 5 minutos expulsado. Ah, no es que te dejaban en la materia, sino fuera de la universidad. Fuera de la universidad. De la función. Entonces, pasé ahí varios años, estudié mucho esto, tuve la suerte siempre en la Católica, en San Gabriel, de tener maravillosos profesores, gente realmente muy buena. Aprendí mucho esto y volví a Ecuador en el año 78, principio del 78, en que volví a la democracia. Ok. Se Y eligió a Jaime II. era seguro que la segunda vuelta sería entre Sixto y Huerta. Así Había un era. par de jóvenes, los dos de Hurtado, que también andaban por ahí. No se había hecho nunca hasta entonces una encuesta política en Ecuador. Nunca. La primera la aplico yo justamente en el año 78, aplicando lo que estudié en Argentina. Yo estaba muy interesado, seguía con mis ideas de izquierda, en saber si los obreros iban a conservar su conciencia de clase votando por el candidato René Mogé, que era el candidato por izquierda. Del FADI, Frente Amplio de Izquierda, ¿no? ¿Ya? Hicimos la encuesta y para mi sorpresa ningún obrero votaba por FADI. Qué increíble. Ninguno. Y analizando la cosa, la estructura de voto del FADI era muy parecida a la del Partido Conservador. Eran gentes de clase media, universitarios, pero obreros no. Este fue mi primer golpe porque dije, bueno, se ve que mis teorías no sirven para mayor cosa. Hacer una encuesta en ese tiempo fue muy novedoso. No había encuestas, fue la primera encuesta que hubo. Entonces me invitaron a la televisión, a la radio, me hice una celebridad hablando de las encuestas, en las que no creía demasiado, honestamente. Pasada esa elección, fueron elegidos los dos de Hurtado. Osvaldo había sido mi profesor en el Colegio San Gabriel. Un muy buen profesor, un tipo brillante, Osvaldo Hurtado. Claro, hombre Entonces, brillante. sí, una formación intelectual sólida. Me llamó siendo Debe haber sido un presidente. profesor joven en el San Gabriel, ¿no? Sí, Claro, era joven, pero ella era licenciado. ya Era era, licenciado claro, Hurtado. porque Hurtado debe andar por los 82 años, por ahí, ¿no? 83. Por ahí debe estar. Sí, Él fue profesor mío de cívica y de geografía. ok. De cívica y geografía. Cuando fui presidente me llamó y me dijo, ve, vos has estudiado esto de encuestas y demás en Argentina. ¿Por qué no me haces una encuesta para ver qué pasa con el gobierno? Entonces empecé a hacer encuestas, más encuestas. Me dio curiosidad porque las encuestas siempre daban una información que era más objetiva que mis creencias.
Yo pensaba que la revolución viene... ninguna revolución, la gente está paseando al perro. No, Claro. no funcionaba. Entonces me dio curiosidad de ver cómo funcionaba esto en Estados Unidos, que es el país en que nació este tipo de disciplina. Fui a un seminario en Washington, ahí le conocí a Ralph Murphy, que acaba de morir la semana pasada. Famoso, Ralph. Ralph en ese tiempo era una celebridad, son unos tipos importantes. Mira tú. Era presidente de la Asociación Americana de Consultores Políticos, entraba y salía del Congreso cuando quería, y en ese tiempo era asesor de Mikhail Gorbachev, el presidente de Rusia. Claro. Tenía una oficina en Potomac maravillosa. Ralph era un personaje mundial. Me hice amigo. Ralph era un hombre sin medias tintas. O te quería y decía que eres el genio más grande de la Tierra, o le caías mal y decía que eras un idiota total. Él no tenía... No andaba sin pelos en la lengua. Entonces, con esas exageraciones de él, me presentó a John Napolitan, que es el dios de la consultoría, que fundó la consultoría, etc. Así es. Me presentó a Matt Rees, el estratega de la familia Kennedy, a Tony Schwartz, a los grandes del mundo. Y con sus exageraciones, él decía, no, pues es que Jaime es del Napolitan latino, y exagerado. Y estos se creyeron. A él le presentaba así. Claro. Y era mentira, yo apenas le he visto las pocas encuestas. Siempre tenía una formación intelectual sólida, cosa que le gustaba mucho a Ralph, que también era muy lector y muy intelectual. Yo estudié mucho siempre filosofía, derecho, sociología. Entonces me abrí un campo de amistad con estas gentes, que eran de las más importantes del mundo realmente. Claro, en el centro del poder del mundo, de Washington. Claro. Además, asesoraba a Gorbachev en Moscú. Claro. O sea, Ralph tuvo una biografía absolutamente alucinante. No me acuerdo cuánto, pero me parece que cuando contrató con Gorbachev le cobró $1 millón de entrada en esos años. Los 80. Claro. O sea, 10 millones de ahora. 10 millones de ahora. Tranquilo, sí, tranquilamente. Ralph era un personaje muy especial, fue muy cortés conmigo, yo por eso siempre le reconocí. Me enseñó cosas muy importantes y le conocí a Napolitan, con quien hice una excelente amistad. Napolitan era un personaje muy agradable, era un ítalo-norteamericano con un gran sentido del humor. Él fue el estratega jefe de la campaña de John F. Kennedy en 1960. Ok, claro. En esa campaña coincidieron él, Matt Rees y Tony Schwartz, los tres grandes genios de la consultoría. Ahí viene la polémica entre si comunican las palabras o las imágenes. Comenzaba el tema. El debate entre Nixon. El primer debate televisado. La primera vez en la historia que hay un debate en televisión. Nixon-Kennedy. Yo siempre empiezo mis cursos en Washington con eso. Uno ve el debate sin volumen y es evidente que Kennedy gana. Kennedy tenía unas formas. Y Nixon era un tipo medio destartalado. Caído así con las manos entre las piernas. Claro. Bueno, no se sabía en ese tiempo nada de la imagen. Kennedy mucho más joven, vital, mejor presentado, ¿no? El padre de él describió a los Kennedy como una familia real. Entonces, todos los ademanes eran de un príncipe, ¿no? Así es. Cruzaba la pierna. Entonces, un problema de educación en el lenguaje corporal, del cual no se hablaba en ese entonces, no se sabía. Napolitan fue el estratega jefe de esto, discutió mucho con Schwartz, que decía que las imágenes no sirven, Napolitan que sí. Él inventó la palabra consultor político, Napolitan. Él es el inventor. Leído por recomendación de ustedes un par de libros de Napolitan. Era un tipo genial, divertidísimo, inteligente. Él fue asesor de Valéry Giscard d'Estaing en Francia, de Pérez en Venezuela, de todos los presidentes demócratas que hubo. Él asesoró 30 campañas presidenciales de Ferdinand Marcos en Filipinas, de Numeri en Sudán. O sea,
Napoleón viajó por todo el mundo. Por todo el mundo. El genio de los genios, y lo que decía Napolitán era lo sagrado. En 1985 él se retiró de la profesión con una conferencia que dio en London School, que se llamó Las 100 cosas que aprendí a lo largo de mi vida. Entonces enumeró 100 frases que eran las recetas para ganar una elección. Después siguió trabajando. Ahí le conocí. Ah, pero se retiró, pero siguió, o sea, ya no activamente en campaña, sino... le dije, maestro, pero ya te retiraste vos en Londres. Uh-huh. No, me dice, es un gran truco, porque como estoy retirado ahora cobro el doble. Si alguien me quiere contratar, ya. Yo ya estoy retirado. Ahora puedo hacer una excepción si me pagas. Sí, exacto. Si me vas a pagar, entonces, genio el tipo, ¿no? Era un genio total. Y un tipo que se reía de todo. Se reía de sí mismo, se reía de lo que pasaba. Hay una anécdota genial de él. Un avanzado el tiempo, a fines de los 80, contrató 120 campañas al mismo tiempo, para alcaldes, para senadores en los distintos estados. Y obviamente él no podía atender tanta campaña. En cada sitio tenía un ayudante, que era del Napolitán Group, que les llevaba la campaña. Él llegaba en su avión privado, se acercaba a su ayudante, le daba una carpeta, decía, el agrada es este, les agrada este otro, tal, pasa esto, las encuestas evolucionan así. Napolitán veía eso, iba al local del partido y entonces pronunciaba sus consejos. Contaba Napolitán que en una ocasión, Napolitán era un lector compulsivo. Todo el tiempo estaba leyendo, le encantaba leer. Estuvo leyendo en su avión, y claro, cuando estás en un avión privado, no te dicen, estamos llegando al aeropuerto de tal ciudad, no hay nadie que te diga nada. Él fue leyendo, su avión aterrizó en algún sitio, y cuando se bajó no estaba su ayudante. Y se reía como loco la policía. No tienes idea, Jaime. Me paro ahí, ¿y dónde carajos estoy? No sabía en dónde estaba, quién era el candidato, a qué era candidato, no sabía nada. Me aterré, ¿sabes? Porque él tenía a sus ayudantes con unos escudos enormes de color para ubicarse. Fueron al local del Partido Demócrata, y felizmente, como soy famoso, empezaron a dar discursos, que no por aquí, que no por acá, y así. En eso llegó mi ayudante, y le vi en la puerta por su insignia. Entonces le hice así con la mano a la gente. Y él me hacía así con la mano. Yo le hacía así y él me hacía así. Yeah. Perdí la cabeza, dije, este imbécil me va a hundir. No sé ni siquiera dónde estoy. Yeah. Entonces, dice, enloquecí de las iras. Agarré una servilleta y escribí ahí. Pedazo de tal y cual con el peor lenguaje. Entra inmediatamente. No sé dónde carajos estoy. No sé quién es el candidato ni a qué es candidato. Venga inmediatamente. Dobló la servilleta y se la entregó a uno de los mozos que pasaban los cafés y demás. Llévasela. Y este estúpido les llevó al candidato el papel. No puede ser. Napolitán decía que es la cosa más terrible que le pasó en toda su vida. No. Y el candidato leyó y le quedó viendo. O sea que no sabe en dónde está, no sabe quién soy yo, no sabe nada. Felizmente entró después el muchacho. Dijo, no volví nunca más de esa ciudad, dice, porque me aterré, es la cosa más horrible que me pasó en mi vida. Terminó ahí la relación con el candidato. Pero Napolitán era un tipo que contaba eso y lloraba de la risa. Era un tipo muy con gran humor. En el año 2000... Pero de lo que me decías, perdón que te interrumpa, Napolitán asesoró a políticos, pongámoslo un poco progresistas, pero también a más hacia la conservador o tipo, me parece, Ferdinand Marcos, ¿o no? El consultor es consultor, no es político. Ok. El consultor es una persona que sabe cómo ganar las elecciones. Y asesora a quien le contrata. De acuerdo. Ahora, algunos consultores no tienen ningún límite. Yo tengo 3 límites para el contrato.
Pero las ideologías nunca existieron en mi criterio. Eso me convencí desde que era muy joven. Izquierda, derecha, todos son disparates. Son como las religiones. Sí me importa a mí cuando alguien me contrata si es una persona cuyos dineros vienen del narcotráfico, concretamente. En cuanto una persona que no conozco me pide trabajar, yo, como soy profesor de una universidad de Washington, pido por la DEA una información. Les mando el nombre, fulano de tal. Sí o no. No quiero saber más. Si me dicen no, es porque el tipo tiene dinero de narcotráfico. Y si dicen ellos, si la DEA me dice no, no vuelvo a hablar con esa persona nunca. Se acabó. Si me dicen sí, es porque no tiene dinero sucio. Bueno. La otra cosa para mí muy importante es la segregación. Yo nunca trabajo con candidatos que segregan a mujeres o minorías. Ok. O sea, si un candidato segrega a negros, no. Que haga lo que pueda. Yo no. Eso no. O homosexuales, o no integra mujeres de las campañas. Yo he sido fanático de la integración de las mujeres a la política. En el año 87... Claro, eso ahora se ve como normal, pero en el 80, 90 no era normal, o sea, no era común, digamos. No era, yo siempre tuve esa nota. En el año 87 yo publiqué publicó el CEDIME de aquí, de Quito, un folleto que se llama Estrategias de Campaña Electoral, que fue un librito para que las mujeres ganen las elecciones a los hombres. Entonces siempre estuve preocupado yo porque las mujeres ganen. Entonces, ¿segregas a las mujeres? No te suelo tampoco. ¿Segregas a minorías? No. ¿Tienes dinero sucio? No. La otra cosa, si has colaborado con dictaduras, tampoco. Ok. Yo asesoro a gente democrática. No asesoro a gente que quiere formar una dictadura ni que haya trabajado con dictaduras. Claro. Entonces esto no me importa mucho. Napoleón era igual. Él no trabajaba con dictadores. En ese tiempo lo de las mujeres no era un tema. Claro. Eso vino después. Las minorías sí. Napoleón era muy de los derechos civiles, como dicen en Estados Unidos. Así es. A favor de las minorías. Sí. Sobre todo el tema negro en Estados Unidos es importante, ¿no? Muy importante. No los negros. Y Napoleón en eso estaba muy metido, de no segregación racial. Pero el resto no es muy relativo. Pero en definitiva, por ahí fue mi conexión con Murphy, con Napolitan. Murphy vino después a Ecuador, ¿no? Porque vivió en Claro, Quito. después vengo yo a Ecuador y en el año, si no me equivoco, 83, algo así, Yamil Maguad, que había sido ministro de Osvaldo Hurtado, quiso ser alcalde de Quito. De acuerdo. Entonces hablamos, Yamil, un tipo también con mucha preocupación intelectual, él siempre estudiaba, pensaba, leía. Fue un destacado luego asambleísta, diputado en esa época, luego, ¿no? De ser ministro. Luego de ser ministro fue diputado y después quiso ser alcalde. Okay. Ahí contacté con él. Pero se lanzó a presidente también en el 88, me parece. Me dijo, vos tienes amigos en Estados Unidos, porque era muy... Yamil fue compañero mío de banca en el colegio. Ambos fuimos alumnos de Osvaldo Hurtado. Mira, cómo se dan muchas veces los vínculos desde el colegio, con un profesor joven como era Hurtado en esa época. Y fíjate que en la Facultad de Derecho, yo fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho después de Fabián Alarcón, que es quien me entregó la asociación. Increíble, ¿no? Después yo fui presidente de la FEUCE, de la Federación de Estudiantes Universitarios, y entregué la FEUCE a Yamil, que fue mi sucesor. O sea, así estuve entre Alarcón y Maguad. La historia es increíble. Todos formados por los jesuitas. Los jesuitas han tenido una influencia enorme en el país siempre. Todos siempre. Sí, han tenido siempre. Bueno, es que son extraordinarios, ¿no? Yamil me dijo el ahí. tema de la educación. Vos tienes tus amigos importantes en Estados Unidos, por eso yo le contaba que estaba en reuniones. ¿No querrá alguno de estos asesorarme para la campaña? Yo hago algún esfuerzo de platita, no tengo mucha, pero alguien que no me cobre mucho. Dije, voy a intentarlo, le voy a llamar a este Murphy. A ver qué dice. Le llamé, Ralph, quiero ver si me ayudas en una campaña. No tenemos plata, somos gente con muy poca plata. Porque él, para entrar, $300,000. Pero de esa época, pues,
De esa época, que es como 1.000.000, digamos, Eh, o más. es amigo mío, es compañero de colegio, soy un gran alcalde. Cóbranos algo que sea sensato. Y Israel me dijo, pero desde luego, yo no conozco Ecuador y me han dicho que es una maravilla. Sobre todo me han dicho que hay unas islas Galápagos que parece que son espectaculares. Y yo siempre he soñado con conocer las Islas Galápagos. Entonces, bueno, voy, ayudo. El fin no importa. $2,000 mensuales, que eran ridículos, ¿no? Ya, o sea Pero, que él quería venir a conocer Ecuador. sí. Y eso sí, un pasaje y una estadía de una semana en Galápagos. Yo quiero conocer Galápagos, eso es lo que me interesa. Porque de Ecuador es lo que se conoce. Y así es como Murphy conoció Ecuador, fue a las Galápagos, se quedó en la campaña de Yamil, ganamos la alcaldía, siguió con Yamil, ganamos la reelección a la alcaldía, siguió con Yamil y después ganamos la presidencia con Murphy en el equipo. Vamos a una Se pausa. enamoró de Ecuador. Te detengo ahí brevemente, hacemos una rápida pausa en el personaje el viernes y regresamos con la parte final de esta entrevista realmente interesantísima con Jaime Durán Barba, conocidísimo consultor de imagen, estratega y asesor político a nivel internacional. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes de Atalaya y los que nos siguen a través de las redes sociales también. Bien, volvemos con el licenciado Jaime Durán Barba. Y yo quería preguntarle, Jaime, sobre justamente Yamil Mahuad, Ralph Murphy, que se queda, nos decías antes de la pausa, ¿se queda a vivir aquí Ralph Murphy en algún tiempo? Le encantó Ecuador. Ya. Le encantó Ecuador. Le pareció el país más lindo que había conocido. Porque, claro, los ecuatorianos no nos damos cuenta de algunas cosas, pero es un país chiquitico en el que vos manejas 6 horas y tienes otro clima. Sí, Te totalmente. vas de Quito a Guayaquil, de Quito a la montaña, y te puedes ir de Quito a la Antisana y tienes nieve cualquier día del año. Te vas a Guayaquil y tienes trópico cualquier día del año. O sea, es Te un vas al país con oriente una y variedad tienes el Amazonas, ahí nomás. maravillosa. Claro. Y te vas aquí a media hora a Mindo y tienes la biodiversidad más grande del mundo. Uh-huh. Entonces, son cosas que cuando uno es ecuatoriano no se percata, no valora. No vale. Pero nuestro país es muy lindo, es muy especial. Y bueno, Tienes se razón. quedó él acá. Por esa misma época fundamos la Escuela de Graduados en Gerencia Política en Washington. Todo fue iniciativa de Napolitán. Napolitán era el que organizaba, desorganizaba. Ya. Decidió que haya facultad, facultad. Christopher Arterton, que había sido profesor en MIT y en Harvard, también consultor, se dedicó a eso y fundó la Escuela de Graduados que ahora está en la George Washington University. Originalmente trabajamos en Nueva York, pero no nos fue bien. Era como poner una escuela de bolsa en Washington. Claro, no era la ciudad. No. Después pasamos a Washington con Christopher. Ahí estudió su posgrado Roberto Isurieta. Ahora, y bueno, desde hace algunos años comentarista permanente de CNN, ¿no? Y es uno de los directores del posgrado, de la maestría de la Él es el director del área latina de la facultad. Okay. Y dirige la maestría en español en la que enseñamos Santiago Nieto y yo, de Ecuador. Okay. La facultad al principio era una oficinita chiquita que nos dieron. Actualmente tiene un edificio enorme y es la facultad más importante del mundo en consultoría política. Como dicen los gringos, es la West Point de la política. ¿Y esto se formó a inicios de los 90? Esta facultad, o finales de los 80. ¿Sí? Sí, inicios de los 90. Cuando asumió la presidencia del presidente Clinton. Ok, una reunión 92. Sí, una reunión en Crystal City en que estuvo el dios Napolitan, Matt Drees, Arterton, y se empezó a trabajar para eso. Arterton ha sido un tipo maravilloso, muy serio académicamente, con una gran formación intelectual, que es el padre de la facultad realmente. Colaboramos algunos latinos desde el principio, Roy Campos de México, Manuel Moray Araujo de Argentina, Rafael Reyes Arce de México, yo básicamente. Poco después se incorporó Roberto
y se incorporó Santiago Nieto. Curiosamente, somos 3 ecuatorianos los que hemos sido eje de la facultad desde hace muchísimos años. Empezamos a dar seminarios, participábamos en distintas actividades y soñábamos con tener un posgrado en español. Ese era el sueño. Okay. Atherton, que era muy pro-latino, vivió en Chile en el tiempo de Allende. Norteamericano que vivía allá. Estuvo en Chile un año, okay, pero le gustaba América Latina. Nos daba alas para esto. Hace casi 10 años logramos que se inaugure el posgrado en español, que ahora está funcionando muy bien. Tenemos ya, en el posgrado en español, tenemos 250 graduados. En el área inglesa, de inglés, tenemos más de 1000 graduados, que son consultores políticos. Ajá. En distintas áreas. Aquí en Guayaquil también hay un posgrado, no es la maestría, pero con la Universidad Católica de Guayaquil y la George Washington, ¿no? Vienen profesores y todo. Es otra área de nuestra misma facultad, que es la área de gobernanza. No es la misma. Esa es gobernanza. Somos la misma facultad, pero otra sección, digamos. En este caso es de asesoría. Gobierno. Ok. Se llama, ¿cómo se llama exactamente, Jaime? Les llaman gobernanza. A mí no me gusta la palabra porque me parece mal español. Sí, a mí tampoco me gusta. Es gobierno. Es gobierno, sí, gobernanza suena. Pero en el caso de ustedes es political management. ¿Cuál es el...? Political management, puedes especializarte en campañas electorales o en lobby. El lobby es legal en Estados Unidos. Absolutamente no es legal. Pero en Estados Unidos sí, te gradúas en lobby, entonces aprendes técnicas de lobby. Yo estaba leyendo, mira todo lo que tengo, que no he podido, pero estaba leyendo algo que me parece interesante dentro de lo que hemos conversado, y es, ¿dónde está la diferencia entre ser el consultor, el asesor político y militante? Porque eso lo mencionan aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, tú eres asesor, consultor de Maguad y luego secretario general de la administración. Con Macri, asesor, consultor, y obviamente pues hay una relación de amistad. Y luego también del partido, de que lo crean, cambio, ¿no? Cambiemos, me parece que... Se llama ahora Cambiemos, se llamaba PRO originalmente. PRO. ¿Dónde está ahí la diferencia o la línea, ¿no? Son 2 casos en los que me terminé metiendo en política, cosa que normalmente no hago. Ajá, sí, lo sé. El caso de Maguad tenía que ver con el tema peruano. Yo soy pacifista, soy convencido pacifista. Okay. He estado en manifestaciones contra la guerra en Suecia, en París, en Washington, en todo lado. Donde hay una guerra, si puedo ir con mi carterito contra la guerra, voy. No creo en la legitimidad de ninguna guerra, ninguna. La guerra que hubo entre Ecuador y Perú duró más de un siglo. En mi criterio, una brutalidad, una guerra entre hermanos. Y entonces, cuando terminaba la campaña, Yamil me dijo, oye, vos eres un pacifista loco que andas trepado en los árboles de París para gritar por la paz. En el año 62, en el verano parisino. Claro. Dice, ¿por qué no te encargas de trabajar para llegar a la paz final con Perú? No un armisticio otra vez, sino la paz final. Dije, sí, puede ser. Dice, nombro secretario general de la administración para eso, para la paz. Le dije, bueno, con un decreto anterior en que me quites todas las atribuciones de todo tipo. Entonces creó una secretaría de la presidencia, que la tuvo Julie, que asumió todas las facultades del secretario general. Y yo me dediqué solo a la paz, porque era muy complicado. Ahora parece sencillo, pero en ese tiempo era muy complicado, especialmente en Guayaquil. Había muchos dirigentes que no querían la paz. Correcto. León Febres Cordero tenía la teoría de la herida abierta, y yo tenía muy buenas relaciones con los socialcristianos. Dije, aquí puedo yo trabajar para la paz. Fue arduo el trabajo, se hicieron muchas cosas, pero no era fácil. Yo acepté ser funcionario para eso, para la paz. De hecho,
el presidente Fernando Enrique Cardoso me condecoró, es la única condecoración que guardo. Porque cuando eres funcionario público te dan un montón de medallas que botas a la basura. Pero esta por la paz sí la guardo. Esa es una Porque condecoración. es algo de lo que estoy convencido. Yo creo en la paz en el mundo. Cuando estuve en Sri Lanka, yo tuve mucha influencia del pensamiento budista. Sri Lanka es el Vaticano de los budistas. Okay. Y el budismo tántrico cree en un Buda que no es el Buda original, es otro Buda, amigo del Buda original, que se llama Akaoshi Teshavara, el Buda de la compasión. Se supone que él se encarna de tiempo en tiempo y desde el siglo XIV se está encarnando en Tíbet, en donde se encarna como Dalai Lama. Dalai significa océano, Lama significa sabiduría. O sea que el Dalai Lama es la encarnación de este Buda. Es la encarnación de Akaoshi Teshavara. Okay. Es la decimocuarta encarnación que ha tenido Dalai Lama, el actual Dalai Lama, que se llama Tenzin Gyatso. Estos tipos tienen sobre todo una mucha elaboración sobre la paz. Nunca atacan a otro. La filosofía de estos budistas es que si alguien te ataca, debe ser porque tiene algún problema. Porque si tú no haces nada malo, ¿por qué te ataca? El pobre señor este debe tener un problema. Entonces, Akaoshi Teshavara dice, si alguien te ataca, tú tienes que comprenderle al que te ataca. Darte cuenta de qué falencias tiene y ayudarle a que se supere. Es una filosofía de la vida muy especial. Muy interesante. Pero yo ¿Y estoy muy en eso. tú lo contrataste o lo contactaste a Roger Fisher? Porque él estuvo en el proceso de negociación y había sido clave para lo de la paz de Israel. Él fue profesor de Yamil en el Kennedy Center en Harvard. Ok, lo conocía Yamil del Kennedy Center. Era amigo de Yamil, un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario. Publicaron después un libro en el que Yamil tiene un capítulo también sobre negociación. Fisher es un especialista en negociación específicamente, en cómo negociar. Negociar. Un tipo extraordinario. Él es profesor de Harvard y fue profesor de Yamil cuando Yamil hizo el posgrado en la Kennedy School. Por eso mismo, sí, fue un tipo extraordinario. Yamil tuvo varios asesores interesantes, el más interesante pero también estuvo aquí Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia, que también fue asesor de Yamil, un tipo muy inteligente. Presidente antes había sido presidente de Bolivia, ¿no? Antes fue presidente, después volvió a ser presidente y volvió en pedazos. Sí. Era muy rígido, Goni, era un tipo muy... Hay que hacer las cosas aunque a la gente no le guste. Y hablaba como que fuera de otro lado, ¿no? Como con un acento. Tenía acento norteamericano. Sí, acento norteamericano. Yo pienso que es posible hacer... Fue genial porque en una reunión en que estuvimos con el presidente Goni, Ralph, Santiago Nieto, yo. Ralph era de hacer bromas siempre de poco que a la gente le enojaba. Se puso a hablar de Sánchez de Lozada. Bueno, presidente, yo creo que es posible hacer esto en Ecuador. Y Ralph pide la palabra. Sí. Perdón, pero yo no entiendo mucho al señor Lozada porque tiene un acento norteamericano demasiado fuerte. O sea, lo ridiculizó. Lo ridiculizó. No lo quiso ver más Sánchez de Lozada por eso. Pero, sí. Pero sí, ahora, y en el caso queda claro, entonces, aquí era un tema específico de la paz y se logró. Afortunadamente se logró y como tú decías, había mucha, sobre todo aquí en Guayaquil, dirigentes, periodistas, editorialistas, mucho. Bueno, ¿no? Estaba Vivo León, que era un tipo influyente. Muy influyente. Y él era fanático de eso. Y era el alcalde. ¿No? Ya no había sido, y en ese momento, sí, era alcalde en ese momento. Sí, hasta el 2000 fue, claro. Sí, pero él tenía la teoría de la herida abierta. La herida abierta que venía de la época de Velasco y Carlos Julio Arosemena y todo. Claro. Entonces, en Guayaquil había mucho más resistencia a la paz que en Quito. Mucho más. Bueno, es que aquí tuvimos muchos orenses
como mi abuelo, por ejemplo, Voltaire Paladines Polo, que sentían esto de una manera, si me explico, personal, ¿no? Sí, Y Marcelaneado y muchos orenses, ¿no? Entonces, eso se mira que transmitió, ¿no? también personas como Jaime Nebot Velasco y mi padre, Jaime Durán Arias, fueron combatientes de la guerra del 47. O sea, 41. El 41, perdón. Sí. Claro. Estuvieron en la frontera y combatieron. Mira, o sea, entonces es otro, Y Jaime, tenían otra, claro, sí, si estuviste ahí, tienes otra percepción que la meramente teórica. totalmente. Fue complicado eso, pero fue muy lindo trabajar. Después, bueno, he trabajado en un montón de lados, mucho en México. El año 2004 nos contactó, dábamos un seminario en Washington con Santiago. Nos contactó un argentino, nos dijo que Mauricio Macri era un dirigente deportivo que había perdido las elecciones del año 2003 para jefe de gobierno de Buenos Aires. Ok. Y que quería contratarnos. A fines del 2004 fuimos a Buenos Aires, conocimos a Mauricio y el equipo que sigue siendo el mismo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña. Empatamos mucho con ellos, era gente muy nueva, nunca habían sido políticos. Entonces, era gente que empezó a hacer... Todos empresarios, porque Macri sí era empresario. Sí, todos empresarios, toda gente rica, pero empezaron a hacer política en el siglo XXI. Claro, claro. No hicieron política en el siglo XX. Entonces no tenían idea de la Guerra Fría, de la izquierda, de la derecha, Cuba, la guerrilla. Nada. No eran ni de derecha, no era su mundo. Estaban en otra cosa. De acuerdo. Gente muy preparada, muy preparada. Humanamente muy agradable. Yo tengo entre ellos grandes amigos ahora. Entonces empezamos en 2004, hicimos la campaña para diputado en 2005, en que Macri demostró tener una capacidad extraordinaria. Entramos con 22 puntos debajo de Lilita Carrió, 12 puntos debajo de Bielsa, y terminamos primeros. Fue una cosa espectacular. Pero porque Mauricio representa estos nuevos valores, espontáneamente él es así. Si tú pretendes que un político formal como Rodrigo Borja, quien respeto mucho, Este hombre muy serio. se convierta en político nuevo, no funciona. No, claro, tiene otra formación. Eres un orador con... Mauricio no. De las primeras cosas que hablamos, me dijo, oye, Dick Morris, que fue el asesor anterior, me dijo que tengo que aprender oratoria, pero yo soy ingeniero, odio los discursos, me aburren los discursos. Claro. Si no te gusta dar discursos, no des, punto. No hay por qué estudiar oratoria, no tiene ningún sentido. Sé lo que eres. Ese es nuestro primer consejo a un candidato. Sé lo que eres. Veamos lo mejor de ti para darle relevancia, pero sé cómo eres. Bueno, Mauricio era lo que era, un hombre nuevo, distinto, con un gran sentido del humor, muy imaginativo. Queridísimo por los boquenses, pues, ¿no? Sí, pero no hizo del Boca eso no influía. No, claro, no es que hizo plataforma de eso, ¿no? Más bien lo salvó a Boca y lo llevó a los... ahí demostró su gran capacidad. O sea, cuando él tomó Boca estaba muy mal. Sí. Llegó a ser campeón. Del mundo, de clubes, claro. Sí. Pero nunca te llevó a la Bombonera. Sí. Estuve en un final importantísimo contra unos mexicanos. Ah, ya, claro, una Copa Libertadores. Eso. A ver, yo he ido 2 veces al fútbol en toda mi vida. Yo no sé ni el reglamento del fútbol. Okay. La una me llevó Nebot porque jugaba Barcelona con algún otro equipo importantísimo. Okay. Es la primera vez que fui. Acá en el... Y la otra, Mauricio, cuando jugaba Boca con... No me acuerdo, era un equipo mexicano. Puede ser el América de México u otro... No. Sí, hubo dos finales que Boca tuvo de Copa Algo como Pumas. Pumas, hay el Pumas, claro. Importante. Que fue espectacular. El estadio de la Bombonera es muy espectacular porque se mueve, salta la gente y parece que se va a caer. Yo no he estado sino solo en visita de turista, nunca he estado en... Se mueve, ¿no? Es impresionante, claro.
Nosotros hemos nacido un país sísmico y hay un recelo a los temblores. A los temblores y terremotos. En Argentina no existen temblores, no, nunca. Ya, o sea que Entonces no les asusta, pero se mueve así como loco. Pues la vez que estuve ahí, hicimos una gran relación con ellos y la verdad es que estamos entre quienes fundamos el movimiento nos metimos muy adentro. Yo asumí un papel de militante ahí, medio el ideólogo del partido. Y cuando Mauricio fue jefe de gobierno, tuvimos mucha participación en Santiago y yo. De hecho, Santiago y yo asistimos al gabinete de la ciudad desde hace 12 años. 12 Somos años. ministros del gabinete, sí. O sea, desde que era Macri el presidente del gobierno, luego pasó, cuando él pasó a la pasó porque María Eugenia Vidal es en el caso de la provincia, ¿no? La provincia. La provincia es otro país distinto, digamos. Diferente. Tenemos el Lindero, es una avenida, pero es otro país. Es un país enorme. Si Buenos Aires fuese un país independiente, sería el cuarto país más grande de América Latina. Tiene una economía impresionante. Y unos conflictos impresionantes. Donde está la mayor concentración de pobreza. En fin. María Eugenia, una mujer maravillosa, inteligente, sencillísima. Valiente, ¿no? Lo que vimos. Muy valiente. Fue ella vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ah, ok. Vicejefe de Mauricio. O sea, la número 2. Sí. Buenos Aires es una ciudad un poco mal vista por las provincias. Claro, la gran metrópoli. Los porteños se supone que son pesados. Los argentinos que no son de Buenos Aires no estiman mucho a los porteños. Y ser vicejefe de la provincia de Buenos Aires no era un buen papel para María Eugenia. Pero igual, ella fue la candidata, una excelente candidata. Nosotros nos metimos de cabeza en esa campaña y fue una buena gobernadora. Y le ganó al peronismo en su momento. Sí. Es la única gobernadora que le ha ganado al peronismo en 70 años. 70 años, imagínate. Jaime, el tiempo se nos vino encima. Yo te quiero pedir si es que podemos hacer una segunda parte del programa para hablar de este tema de Argentina y de México. Bueno, perfecto. ¿Te parece? Y lo hacemos para la siguiente edición, porque me parece interesante. Aquí hay bastante tiempo en donde, como tú dices, hay unos conflictos y una serie de detalles en la parte política, en la parte de consultoría, en la parte de campañas, momentos históricos que hemos vivido en los últimos 20 años en América Latina y que obviamente... Y mucho en lo que estamos trabajando ahora con Santiago, que es la consultoría y la política después de la pandemia y con la nueva revolución industrial. Es el próximo libro que vamos a sacar, que es un tema muy novedoso y que no se ha discutido en Ecuador. ¿Cómo se llama el nuevo libro? Política después de la pandemia. Ya, porque yo leí el último, ¿A dónde va la gente?, ¿no? Que es muy interesante. Sí, ese es el último que se vende en Amazon. Tuvimos El arte de ganar, Política en el siglo XXI. Política en el siglo XXI es el libro que más ha vendido un autor ecuatoriano en el mundo. Llevamos 127,000 ejemplares vendidos. 127,000, o sea, más que el poder político en el Ecuador, que debe haber sido, y la enciclopedia política de Rodrigo Borja, que deben de ser de los que se venden, sobre todo el poder político en el Ecuador, creo que tiene mucha venta, ¿no? Pero solo en Ecuador, el poder político no ha vendido más de 5,000. Claro, no hay fuera. Nosotros, con Política del siglo XXI, hemos tenido edición especial en España, en México y en Argentina. ¿Y es en español o también hay traducciones? ¿En español? Sí, digo, pero ¿han hecho ediciones en otros idiomas o no ha sido necesario? No. Lo que pasa también ahora con esta nueva vida, ¿no? Estos libros están en Amazon. Claro. Entonces los puede comprar como ebooks. Así es. Lo entonces, bajas. Claro, desde cualquier país del mundo. Claro, además salen baratísimos, salen como $11 o así. Desde cualquier país del mundo, una persona los compra y los baja.
Sí. Cosa que no se cierto. podía antes, porque si querías comprar un libro editado en Buenos Aires, tenía que ir a Buenos Aires. Y tenías que Ahora, encontrar a un amigo o alguien que viaje o alguien que te consiga los libros pesados. aunque estés en China, te metes a Amazon y en media hora has comprado el libro. Sí, Es, aunque estés en es China. genial. Es genial. Jaime, feliz cumpleaños adelantado. Lo pases muy bien. Muchas gracias. También que, aunque con las limitaciones del caso, la fiesta de Quito, también la disfrute. No hay pues cómo salir. Muchas gracias. Y la próxima semana nos reencontramos en el personaje del viernes. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido muy agradable. Creo que nos salimos de cualquier tema que tenías pensado. Así es, pero hicimos así, un caos, pero bueno. esa es la idea de este programa y con invitados como tú. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Nos vamos y volvemos en un momento en el personaje del viernes por Atalaya. No se olviden que en el canal de YouTube están todas las anteriores entrevistas también que hemos realizado para los que se quieran suscribir en el programa. Ya volvemos en un momento.